Buenos días a todos y bienvenidos a la Casa de América, que hoy se convierte en la Casa de Bolivia. Es un placer tenerles a ustedes, señores ministros de Economía y de Justicia del Gobierno boliviano, país sin duda muy cercano a España y cuya actualidad seguimos muy de cerca. Ya saben ustedes que esta casa se dedica a hablar de América y a escuchar América. Pues bueno, hoy toca escuchar a dos personalidades relevantes del Gobierno boliviano, a los que doy la más cordial bienvenida, a los señores embajadores, al presidente José Bono, viceministro, y a todos los asistentes. Muchas gracias por venir. Como lo importante es oír a nuestros invitados, le cedo la palabra a don José Manuel Sanz, director de Relaciones Internacionales de EFE. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todos, a nuestros invitados, por estar en esta nueva tribuna de la agencia EFE dedicada a ver los cambios, enormes cambios que han sucedido en Bolivia en los últimos años. Creo que tienen ustedes una reseña biográfica de nuestros dos invitados. Yo simplemente voy a extraer de ahí rápidamente para presentarlos algunas ideas que me parecen muy destacadas. Con nosotros está Luis Alberto Arce Catacora, que es ministro de Economía y Finanzas Públicas desde 2009, después de haber sido durante 3 años previos ministro de Hacienda. Es el ministro que más años ha permanecido en la cartera de Economía en la historia de Bolivia. Ambos ministros, además, están asociados desde el primer día a la figura y al proyecto político del presidente Evo Morales, con lo cual nos van a poder contar desde el inicio cómo ha sido el proceso de cambio en el país, tan interesante. En el caso de Luis Alberto, es autor de lo que se llama el Modelo Económico-Social Comunitario Productivo Boliviano, que se presentó y que se empezó a poner en marcha en el año 2006, destinado, como se decía, a renovar el viejo modelo económico neoliberal en el país. Antes de desembarcar en la política, realizó su carrera profesional en el Banco Central, nació en La Paz, es licenciado en Economía, ha publicado su tesis sobre el papel de la política cambiaria en la nueva política económica, y entre el 96 y el 97 cursó un máster en Ciencias Económicas por la Universidad Británica de Warwick. Una prestigiosa publicación, América Economía, lo ha ubicado en varios años consecutivos como uno de los 10 mejores ministros de Finanzas de América Latina. Como docente ha impartido clases de economía en universidades públicas y privadas de su país, de Europa y de América, incluidos los Estados Unidos. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Enrique Arce Zaconeta, es ministro desde enero del 2017, nació en el 71 en La Paz, es licenciado en Derecho por la Universidad Mayor de San Andrés, posee también una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, es por lo tanto experto constitucionalista y ha estado al lado del presidente Morales cuando éste era líder sindical y fue su abogado personal. En 2006 lo eligió la Asamblea General de la OEA, la Organización de Estados Americanos, como juez de su tribunal administrativo, puesto para el que fue reelegido en el año 2012. En 2008 fue nombrado ministro de Defensa Legal del Estado, una cartera que creó el presidente para defender al Estado boliviano en las demandas de arbitraje internacional que surgieron a raíz de las privatizaciones y de las nacionalizaciones. Y en diciembre del 2009, si no me equivoco, fue elegido diputado y en el 2010 presidente de la Cámara, un cargo que desempeñó hasta 2012. Ha sido también en 2014 designado Procurador General del Estado, cargo que ha ejercido hasta enero del 2017, cuando el presidente realizó una remodelación de su gobierno y lo nombró Ministro de Justicia y Transparencia, cargo que ocupa actualmente. Arce ha formado parte también del equipo que ha defendido la demanda marítima de Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y sin más, doy la palabra al ministro Luis Alberto Arce. Muchas gracias, muy buenos días. Saludar a nuestro anfitrión, don Antonio Pérez Hernández,
director general de la Casa de América, a nuestro director de EFE, que nos ha antecedido en la palabra, a nuestro ministro de Justicia, que nos acompaña en esta presentación, a nuestro embajador de Bolivia acá en España, a nuestro viceministro que nos acompaña, y a todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Yo voy a tratar de ser breve en la presentación rápidamente sobre la situación económica de Bolivia, donde yo quiero ir en dos aspectos. Uno, un rápido repaso de lo que es nuestro modelo económico para quienes no están familiarizados con él, y luego ingresar a los resultados, que los vamos a dividir en resultados económicos y sociales que tenemos hasta la fecha. Tenemos el tiempo limitado, así que voy a ir ya nomás con el primer punto, el modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano. Un modelo que lo hemos hecho los bolivianos, lo hemos hecho dos profesionales bolivianos en realidad, el compañero Carlos Villegas, que ya no nos acompaña en este mundo, pero que ha sido un gran aporte desde el CIDES en la maestría en la UNSA, donde éramos profesores y donde hemos podido elaborar este modelo, teorizarlo. El modelo en realidad tiene desde el nombre una explicación importante. Estamos hablando del año 2005, donde Bolivia estaba bajo el modelo neoliberal ya 20 años, porque el modelo neoliberal en Bolivia estuvo desde 1985 hasta el año 2005 en aplicación, y tuvimos que plantear un modelo que sea diferente, por supuesto, al modelo neoliberal, que responda a las necesidades de los bolivianos, y ese modelo tenía que tener una particularidad que el modelo neoliberal, esos modelos de mercado que se aplican todavía en algunos países, han olvidado, que es la parte social. Por eso es que lo llamamos un modelo económico-social, porque esto resulta en realidad inclusive tautológico desde el punto de vista científico, porque todo modelo económico debe contener un tema social. Pero ya el neoliberalismo y toda esta corriente teórica ha obviado la parte social, no la toma en cuenta. Por lo tanto, ese fue el motivo por qué lo llamamos modelo económico-social. Comunitario y productivo tiene también su esencia. Lo comunitario está relacionado con el rescate cultural de los pueblos originarios, campesinos, que vivieron y que viven en nuestro país y que han preservado estos principios pese al sistema capitalista y pese a la aplicación del modelo neoliberal en nuestro país. Principios fundamentales como el principio de la solidaridad, que está presente e incorporada en las políticas económicas de nuestro país, como ustedes van a apreciar. Y adicionalmente, tal vez la palabra mágica, la palabra más importante para nosotros los bolivianos, tiene que ver con lo productivo. Esto significa que los bolivianos, cuando se aplicaba el modelo neoliberal, básicamente abandonábamos lo productivo y era más fácil comerciar que producir. El modelo de libre comercio generó eso en nuestro país. Se cerraban fábricas, se generaba más pobreza, desempleo, falta de ingreso, discriminación en nuestro país, y lo que nosotros queremos es producir. Y este elemento productivo hoy está incorporado inclusive en la ley de reforma educativa, la ley Elizardo Pérez Averino Ciñani, donde a los niños hoy, por mandato de esta ley, se les debe enseñar también produciendo. La mentalidad, por lo tanto, es muy importante en el tema productivo, y vamos a ver si el modelo ha logrado que Bolivia produzca más. Dicho esto, entonces, vamos directamente a los 4 bases fundamentales de nuestro modelo. Son 4 fundamentos que tiene nuestro modelo económico. El primero es que los bolivianos hemos decidido crecer y desarrollarnos en base al aprovechamiento de nuestros propios recursos naturales. Para muchos de ustedes es conocido que Bolivia es un país riquísimo en recursos naturales, pero los bolivianos, cuando nos veíamos los bolsillos, no teníamos recursos, siendo un país bastante rico en recursos naturales. Y esto se resume en una frase de un pensador y político boliviano como Marcelo Quiroga Santa Cruz, que establecía que básicamente esto es fundamentalmente por el saqueo de los recursos naturales, a que se ha sometido el país durante muchos años. Y por lo tanto los bolivianos nunca hemos disfrutado de nuestros propios recursos naturales. El modelo basa el de crecimiento y desarrollo en base al aprovechamiento de estos recursos para los propios bolivianos, para nosotros mismos. Lo que por supuesto contradice varias teorías que se han urdido en Estados Unidos,
como la teoría de la maldición de recursos naturales y otras, porque estamos demostrando que sí, con recursos naturales podemos crecer. ¿Y para qué queremos generar o queremos apropiarnos los recursos, los excedentes de los recursos naturales? Porque lo que queremos es que el Estado, que también era otro debate en ese momento en Bolivia, si el Estado intervenía o no intervenía en la economía, hoy quedó claro que la intervención del Estado es fundamental en la economía boliviana y hemos derrotado teóricamente y en la práctica los conceptos neoliberales de que el Estado debería desaparecer y no debería estar presente en la economía. Hoy ya no queda. En el debate hoy que tenemos, por ejemplo, en las elecciones que se avecinan el próximo octubre, ya ningún partido de oposición empieza a decir que el Estado debe salir de la economía. Ya el debate se centra más bien en qué es lo que tiene que hacer el Estado. Entonces, ese es un debate que se lo ha ganado desde el año 2006, cuando se demostraba que la participación del Estado había sido muy importante, especialmente en países con las características que tiene Bolivia. Entonces, el Estado se apropia del excedente económico para cumplir la tercera función que tiene nuestro modelo económico. El Estado no quiere apropiarse ni hacerse millonario con el dinero. La generación de excedentes y la apropiación del excedente por el Estado es un papel redistribuidor del Estado. Vamos a ver luego en qué ámbitos es el proceso redistribuidor. Fundamentalmente es redistribuidor del ingreso, pero vamos a ver que cumple otras funciones más redistribuidoras. Lo cierto es que nuestro modelo es un modelo eminentemente redistribuidor entre la población. ¿Y para qué queremos hacer todo esto? Generar excedentes, redistribuir entre la población, porque queremos cumplir dos tareas y dos objetivos fundamentales. Erradicar la pobreza, ya no queremos ser un país pobre, y segundo, queremos tener un país cada vez más igual, es decir, reducción y eliminación de las desigualdades que han sido profundas en el modelo neoliberal en nuestro país. Esas son, por lo tanto, las bases del modelo. ¿Cómo funciona nuestro modelo? Se eliminó una página, pero bueno. Nuestro modelo funciona de una manera muy sencilla. Tenemos el sector generador de excedentes económicos, que son los hidrocarburos, la minería, la electricidad, y los recursos a través del Estado se dirigen a cumplir dos funciones redistribuidoras fundamentalmente. Primera, cambiar la base económica del país. Bolivia era un país eminentemente minero al principio, luego gasífero, y nada más. Lo que nosotros queremos es cambiar la estructura económica basando en la industrialización y la producción agropecuaria, industrializar la producción agropecuaria, industrializar nuestros recursos naturales, en fin, generar una nueva base fundamental, porque con Carlos Villegas nos preguntábamos en el 2005 qué pasaría si a Bolivia se le acababan los minerales, se le acababa el gas, qué iba a ser de los bolivianos. Y nosotros ya poníamos a pensar en la conformación de esta nueva base económica, que estábamos claros que no se iba a lograr de la noche a la mañana, que se requería de un cambio, de un proceso, y en eso estamos. Hoy Bolivia ya ha industrializado el gas, tenemos plantas de urea, tenemos plantas separadoras. Antes vendíamos el gas rico al Brasil y a la Argentina, hoy le damos solamente el gas seco, el gas líquido se queda con nosotros y empezamos el proceso de la petroquímica. En realidad, hemos puesto soberanía y hemos puesto industrialización a nuestros recursos naturales. Adicionalmente de esto, el proceso redistribuidor también tiene que ver con no solamente llevar recursos de los sectores generadores de excedentes hacia la nueva base económica, nuevos sectores económicos como en la industria, el turismo, la manufactura, en fin, la producción agropecuaria, sino sobre todo resolver la herencia de la problemática social que vivía el país. Y esa herencia social era básicamente la pobreza, la exclusión, el marginamiento, la falta de ingresos y empleo en el país, y ese es otro proceso redistribuidor que el Estado viene a hacer. Por lo tanto, la situación de la economía boliviana se explica de esta manera. El papel del Estado es fundamental para poder redistribuir el ingreso. Y ahora podemos ver los resultados en las siguientes láminas y rápidamente para ver, primero, si Bolivia se ha convertido en un país más productivo y segundo, si estamos resolviendo los problemas sociales como el modelo lo planteaba el año 2005. Aquí tenemos la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en términos reales en todos estos años. Las barras más claras pertenecen al crecimiento en el modelo neoliberal y las barras oscuras al crecimiento con el presidente Evo. Y claramente uno saca el promedio del
periodo neoliberal y estábamos creciendo al 3% y ahora que estamos creciendo cerca del 5%, el Producto Interno Bruto potencial del país se ha incrementado y hemos llegado a tasas de crecimiento mucho más altas que en el modelo neoliberal. El año 91, como ustedes pueden observar, el modelo neoliberal llegó máximo al 5,3% de crecimiento. Nosotros a los 3 años, el año 2008, ya estábamos sobrepasando el 6% de crecimiento e inclusive el año 2013 del 6,8% en crecimiento. Es decir, el país ha tenido un performance mucho más productivo, producimos más en Bolivia a partir del año 2006 con la aplicación del modelo. A tal punto que Bolivia ya lideriza el crecimiento económico en la región. Como pueden observar ustedes acá, el año 2009 fue la primera vez que Bolivia, pese a la caída, y esto es muy importante porque yo he escuchado hablar de que Bolivia está muy bien por los precios internacionales, pero justamente el año 2008 cayeron los precios del petróleo de $140 a $30 aproximadamente, y afectó el 2009 a todos los países de América Latina, pero Bolivia ahí tuvo por primera vez en la historia el mayor crecimiento de la región, de Sudamérica me refiero, en la región, con 3,4%. Nuestro crecimiento fue mayor a todos los crecimientos. En Bolivia, por supuesto, dijeron suerte. Una suerte que el país haya estado ahí, no se iba a repetir. Luego, el 2011, experimentamos caída de los precios de los minerales y el 2014, como todos sabemos, se desploma el precio del petróleo de $110 a $26 el barril de petróleo. Y ese año, cuando todos los economistas neoliberales en nuestro país decían que Bolivia crecía única y exclusivamente por los precios internacionales, Bolivia vuelve a crecer y es la tasa de crecimiento más alta de la región con el 5,5%. Nuevamente, en los medios de comunicación, suerte, ¿no? ¿Qué suerte tiene el presidente Evo? Siempre está mostrando buenos resultados, pero la suerte se repite el 2015, 16, 17 y 18 y este año, de acuerdo a los pronósticos de los propios organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, CEPAL, Bolivia nuevamente va a tener el mayor crecimiento económico de la región. Entonces ya no es un tema de suerte, ya no es un problema de precios internacionales, algo bueno debemos estar haciendo los bolivianos que nos difiere del resto de los países de América Latina como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, que tienen economías mucho más grandes que las nuestras, pero que no han podido reaccionar como Bolivia lo está haciendo a la crisis internacional y al crecimiento económico que desde lejos Bolivia es la tasa de crecimiento más alta de la región. Entonces, medalla de oro para Bolivia en todos estos años. En realidad, hasta el momento, observado 6 años de los 12 años que tiene el presidente Evo hasta el 2018 de gobierno, que Bolivia lideriza el crecimiento económico. Este año va a ser el año 13 del gobierno del presidente Evo y este año también vamos a tener el mayor crecimiento económico de la región. ¿Qué estamos haciendo en Bolivia? Nosotros cambiamos el modelo, cambiamos de motor. El modelo neoliberal se basa en el crecimiento en base a las exportaciones, en la demanda externa. Nosotros le apostamos al crecimiento en la demanda interna. Algo muy similar, luego de muchos años que nosotros aplicamos el 2006 nuestro modelo, lo hizo China y muchos países que están generando mejores crecimientos, como el caso de la India, por ejemplo, también ha volcado los ojos al mercado interno. Pero nosotros lo hicimos prematuramente, el año 2006 ya le apostábamos al crecimiento en base a la demanda interna. Y aquí ustedes ven el crecimiento del Producto Interno Bruto dividido entre el aporte de la demanda interna, las barras azules, y el aporte de la demanda externa al crecimiento, que son las barras plomas. Entonces queda claro que desde el año 2006 lo que predomina en crecimiento son las barras azules, que es la demanda interna, que tiene que ver con el consumo de los bolivianos, que tiene que ver con la inversión que hacemos los bolivianos en nuestro país y que ha generado el crecimiento económico que hoy vemos. Por ejemplo, el año 2011, el crecimiento, lo tienen ustedes ahí en la vista con puntitos amarillos, el 5,2, es el crecimiento de la economía ese año. Pero si nos hubiéramos basado en el crecimiento en base a la demanda externa, hubiéramos tenido una recesión del 3,8%, porque ese año el crecimiento de la demanda de exportaciones cayó, porque, claro, se estaba evidenciando ya problemas de los minerales, como les decía en un principio, había caído la demanda por minerales, los precios habían caído, pero la demanda interna creció el 9%. Entonces, 9 menos el 3,8 que decreció el consumo o la demanda externa, tenemos los 5,2 de crecimiento de la economía boliviana. Y así es la aritmética que ustedes pueden ver ahí. Entonces, básicamente, el crecimiento de la economía boliviana se basa en la demanda interna, producto del proceso redistributivo del ingreso. El 1 de mayo del 2006, el presidente Evo instruye a la nacionalización de los hidrocarburos y 5 meses después,
el 26 de octubre del año 2006 empezamos la primera política redistribuidora del ingreso, que es el bono Juancito Pinto. Luego siguió la renta universal de vejez, la renta dignidad que nosotros llamamos. Por lo tanto, empezamos con políticas redistributivas del ingreso, luego tenemos el bono Juana Zurduy, luego tenemos el subsidio universal de lactancia para las mamás, tenemos el SUS ahora que estamos lanzando, un sistema universal de salud para todos los bolivianos, en fin, estamos haciendo varias políticas redistributivas, hemos generado políticas de subvención cruzado de la ciudad hacia el campo. En el campo, por ejemplo, el pago de la electricidad es mucho más barato que en las ciudades, hay una subvención cruzada, y así hemos empezado a aplicar una serie de medidas redistribuidoras del ingreso que nos han dado como resultado que la demanda interna ha sido el motor fundamental del crecimiento. Ese mayor consumo ha generado mayor inversión y los empresarios que han invertido les está yendo muy bien porque tienen cada vez mayores ventas. Y eso se puede ver en, por ejemplo, este indicador. Este es el valor de la factura, las facturas de ventas de restaurantes, supermercados y pasajes aéreos en Bolivia, que ha subido de el año 2005 de 290 millones de dólares en todo el país durante todo el año, la única facturación que se tenía, y hacia el año pasado ya han sobrepasado los 1.877 millones de dólares de facturación en supermercados, restaurantes y pasajes aéreos, solamente por hablar algunos temas que se facturan, porque en Bolivia todavía existe el mercado abierto, donde las amas de casa los sábados van a comprar sus bienes, en mercados donde no se facturan, donde no tenemos la información de cuánto va el consumo. Pero ahí ustedes ven lo facturado por los supermercados, por los restaurantes. Es un incremento del 548% en estos años. Y este año, hasta febrero de este año, ya va un incremento del 10% con respecto al año pasado. Por lo tanto, sigue creciendo el consumo en nuestro país. Adicionalmente, vemos, por ejemplo, aquí el índice de cantidad de consumo de electricidad, agua y gas, que es muy importante. Es un indicador que nosotros economistas usamos para ver cómo va la calidad de vida. Y ustedes pueden observar que ese indicador también tiene una tendencia muy importante de crecimiento en todo este tiempo. Hay más consumo de electricidad, hay más consumo de agua potable en nuestro país, hay más consumo de gas domiciliario. Hoy, ya donde se necesita ir a comprar en garrafas, hoy el gas se consume directamente a domicilio por tuberías, como muchos países ya lo tenían, pero Bolivia no lo tenía, y ya lo tenemos, entonces ese es el crecimiento. Y esto se ha dado en un marco en que el sector privado no se ha quedado atrás. Miren ustedes, el año 2005 teníamos 64.632 empresas netas operando en Bolivia, y al año pasado ya habían sido 315.000 empresas privadas, y a febrero de este año tenemos 318.660 empresas privadas operando en el país. Es decir, es falso, por lo tanto, el debate que veía yo el 2007-2008, cuando decían que nuestro modelo y la Constitución apuntaban, cuando se discutía y se debatía la Constitución política del Estado, que el Estado quería hacerlo todo, que no iba a dejar espacio para el sector privado, que si usted tenía 3 autos le íbamos a quitar 2, si usted tenía 2 televisores le íbamos a quitar 2 televisores, todo eso que se decía para meter miedo a la clase media, especialmente en nuestro país. Todo lo contrario, miren ustedes el auge, como nunca en la vida del país, el sector privado tiene el mejor número de empresas privadas netas operando en el país. Ha habido en todo este tiempo, al presidente Evo, un incremento de 251.236 empresas privadas nuevas que están operando. Y más allá de eso, hemos escuchado algunos empresarios privados que no son empresarios, en realidad hacen política, hay que decirlo con claridad, cuando afirmaban algunos medios de comunicación y así titulares en medios de comunicación que también responden a esos intereses, de que cada día en Bolivia se cierran 3 empresas. Lo escuchaba el presidente de la Cámara de Comercio de Bolivia. Pero es una verdad a medias, que en realidad se traduce eso en una mentira total. ¿Por qué? Yo tengo ahí al lado, ustedes pueden ver la creación de empresas y cancelación de matrículas de enero a febrero de este año. Y en Bolivia, evidentemente, tenemos una disminución de 549 empresas, ¿no? 549 empresas que se han cerrado en el país entre enero y febrero, pero las empresas cierran, evidentemente, algunas quiebran, otras se fusionan, otras cambian de rubro, en fin, varios factores, no necesariamente que se cierran porque les va mal, pero en ese mismo periodo se han abierto 3.341 empresas en Bolivia.
Y en términos netos, es la diferencia entre 3.300 y 549, estamos hablando de cerca de 2.800 empresas netas que se han acumulado nuevas, solamente en el periodo de enero-febrero. Vean ustedes cómo se manipula la información, ¿no? Pero aquí están los datos que, además, este dato concreto de las empresas privadas que operan en nuestro país, tienen ahí ustedes la fuente, dice Funda Empresa, y Funda Empresa es una organización privada que depende del empresariado de nuestro país. Entonces, aquí queda claro, con todo ello, que el modelo económico beneficia no solamente a las personas, sino fundamentalmente a la empresa privada, como ustedes pueden observar. Si no, uno no se explicaría que ha habido un incremento de 250.236 nuevas empresas durante el periodo de presidencia del presidente Evo. Bolivia se ha convertido en un país más productor. Este es el Producto Interno Bruto nominal. Bolivia producía en total de producción valuada de minería, hidrocarburos, manufactura, agropecuaria, comercio, en fin, la evaluación de todo el Producto Interno Bruto del país era de 9.574 millones de dólares, lo tienen ahí ustedes en la última barrita ploma, y con el presidente Evo tenemos el Producto Interno Bruto en azul, que hoy, que el año pasado más bien ha sobrepasado los 40.886 millones de dólares. Y este año tenemos un Producto Interno Bruto proyectado de 44.000 millones de dólares. Entonces la producción en Bolivia es mucho mayor y por lo tanto eso es un elemento que el modelo ha logrado conseguir. Es decir, Bolivia es un país cada vez más productivo. La inflación en el país, aquí tenemos la inflación desde 1985, desde el periodo neoliberal, fíjense usted cómo ha ido descendiendo, y hoy la inflación en Bolivia no es un problema. El año pasado la inflación anual fue del 1,51%. Y este año, de enero a marzo, Bolivia es el segundo país con menos inflación. El primero es Ecuador, que no tiene inflación, porque es una economía dolarizada. Bolivia tiene una inflación de enero a marzo acumulada del 0,1%. Ahí vemos a Argentina, que ya, dato oficial, de enero a marzo tiene 11,8% de inflación. Y Bolivia no es. Esto es muy importante porque también he escuchado por ahí muchas afirmaciones de que Bolivia va a ser una Venezuela, Bolivia va a ser una Argentina. La inflación dejó de ser un problema para Bolivia y por lo tanto el pensar que nosotros tengamos esos niveles de inflación de algunos países de la región es imposible porque la inflación en Bolivia está absolutamente controlada, como ratifican las cifras que acabo de mostrar. En términos de las reservas internacionales, es otro elemento fundamental. Tenemos, fíjense ustedes, tienen el dato desde 1976, donde prácticamente Bolivia no tenía reservas internacionales. Se empiezan a acumular algo a partir de los años 1996-97, y en el mejor año del periodo neoliberal, las reservas internacionales alcanzaron a 1.700 millones de dólares. Con el presidente Evo y con el modelo económico hemos sobrepasado los 15.000 millones de dólares. Y hoy evidentemente estamos en 8.400 millones de dólares, pero ahí tienen ustedes a la izquierda el gráfico de reservas internacionales con respecto al Producto Interno Bruto, y juntamente con el Perú somos los que mejor ratio tiene en la región. Tenemos 22% de reservas con respecto al producto, que nos marca una total diferencia con respecto a todos los países. Fíjense, Chile tiene 13%, por solamente mencionar un país que tiene ese nivel de reservas internacionales. Por lo tanto, Bolivia cuenta con la suficiente cantidad de reservas para poder defendernos y poder soportar cualquier crisis que pueda venir internacionalmente, si fuera el caso. ¿Cuál es el secreto de la economía boliviana? La inversión pública. En el periodo neoliberal, prácticamente 500, 600 millones de dólares de inversión anual. Y fíjense ustedes, con el presidente Evo, cómo hemos ido subiendo a 1.000, a 2.000, a 3.000, a 4.000, a 5.000 millones de dólares. El año pasado invertimos 4.400 millones de dólares y esta gestión 2019 vamos a invertir 5.300 millones de dólares. Entonces, esto marca la diferencia. Porque como ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda, comparando la inversión pública con respecto al Producto Interno Bruto de la región, Bolivia es el país que más inversión pública tiene con respecto al producto, de 11%. Y luego vienen otros países como Colombia, como Ecuador, Perú, en fin. Ahí tienen ustedes Chile, que solamente la inversión pública es el 2,6% del Producto Interno Bruto chileno. Brasil el 1,7%. Y extraoficialmente se conoce que Argentina está por debajo del 3%. Entonces, esos niveles de inversión pública
explican gran parte por qué los países de la región no están creciendo. Porque para crecer un país necesita invertir, y Bolivia está invirtiendo. Y si no lo hace el sector público, el sector privado, lo hace el sector público. Y por lo tanto, cuando hay crisis en los países como Brasil y Argentina, el sector privado es el primero en retirarse, el que no invierte. Si no invierte el sector privado, no invierte el sector público, tenemos las catástrofes económicas que todos conocemos en la región. Entonces, la clave, lo que explica por qué Bolivia está bien, y lo venimos diciendo esto desde el año 2006, porque el modelo nuestro le ha apostado a la inversión pública desde el año 2006, que el secreto para crecer es que el Estado invierta. No podemos confiar en el sector privado. En el caso boliviano, 20 años le dejamos la iniciativa de invertir y de hacer crecer a Bolivia al sector privado y no lo logró. Desde el 2006 el Estado toma las riendas de la economía y la economía boliviana ha cambiado radicalmente, como ustedes han podido observar. Deuda externa. Este es un gráfico que siempre lo pongo en dos partes. En el gráfico a la izquierda ustedes pueden observar el saldo de la deuda externa de Bolivia. Recibimos un país con cerca de 5.000 millones de dólares. En el 2007 la bajamos a 2.200 millones de dólares y ningún medio de comunicación decía nada. Y evidentemente ahora estamos sobre los 10.000 millones de dólares y todos los economistas neoliberales se rasgan las vestiduras diciendo que nos estamos sobreendeudando. Pero nuevamente, esta es otra mentira o verdades a medias que se convierten en mentiras enteras, porque cuando se habla del endeudamiento que subió de 5.000 a 10.000, que se duplicó el endeudamiento, es cierto, pero lo que no dicen los economistas neoliberales en mi país y la prensa en mi país es que el ingreso se cuadruplicó de 9.500 a 40.000 millones de dólares, como he mencionado. Entonces, una deuda que se duplica, pero un ingreso que se cuadruplica, queda claro que el indicador correcto de observar de un país para ver si está sobreendeudado o no es la relación deuda externa-Producto Interno Bruto, que la tienen a la derecha. En realidad, nos dejaron un país con 52% de endeudamiento externo con respecto al Producto Interno Bruto. Y hoy tenemos apenas 23% de esa misma relación. ¿Por qué? Porque la deuda subió, sí, pero también los ingresos. Y aquí lo que se evalúa es la capacidad de pago que tiene un país. Como cuando uno va a un banco a prestarse, el banco le pide cuánto gana usted, le mide la capacidad de pago, le mide la solvencia para decir si uno va a poder pagar su deuda o no. Y eso en los países se llama Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto en nuestro país se ha multiplicado por 4. Repito una vez más, de 9.500 millones de dólares. El año pasado cerramos a 40.000 millones de dólares y este año vamos a sobrepasar los 44.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Por lo tanto, nuestro indicador de endeudamiento externo está muy por debajo de los umbrales, de los techos que ponen organismos internacionales. Bolivia está muy bien en tema de endeudamiento porque solamente se habla de una parte del problema, pero no se habla de la completa figura, como tiene que hacer una evaluación correcta y bajo los principios de la economía internacional. De tal manera, cuando uno pone toda la deuda, porque he escuchado también, no, que la deuda interna, muy bien, pongamos toda la deuda. Cuando ponemos toda la deuda interna y externa, eso es lo que nosotros los economistas llamamos la deuda total, el año 2005 Bolivia era el tercer país más endeudado, con 73% del Producto Interno Bruto entre deuda externa e interna sobre Producto Interno Bruto. Pero el 2018 somos el cuarto país menos endeudado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nuevamente el Producto Interno ha subido y ha habido problemas en muchos países, han empezado a endeudarse más, el caso de Brasil, Argentina, en fin, que están presentando problemas muy serios, como ustedes pueden ver, de endeudamiento. Entonces, Bolivia, comparado con los países de la región, está mucho mejor, y no se puede argumentar de que Bolivia está pues entrando en un periodo catastrófico, como hemos visto a la prensa boliviana reflejar esto con clara tendencia política. Ahora, para concluir, tenemos aquí los resultados sociales. Aquí son los resultados que no se suelen mostrar. Lamentablemente, organismos internacionales como el Fondo Monetario, el propio Banco Mundial, nos lanzan piropos del manejo económico o macroeconómico que tenemos, pero no hacen relevancia a estos indicadores que para nosotros, como decía en un principio, el modelo es eminentemente social, y aquí están los resultados sociales, los más importantes, los vamos a mostrar, que resumen cómo está el país ahora. El desempleo
teníamos un país con 8%, así recibimos el país, con un desempleo abierto del 8%, hoy está en 4,3%, hemos reducido a la mitad, y ojo que no estamos diciendo que hemos resuelto el problema del desempleo, sino que hemos reducido a la mitad, y el objetivo con el presidente Evo es a que el 2025 tengamos 0 desempleo. Y por lo tanto, en el gráfico de la derecha vemos la comparación, porque a mí me gusta compararme cómo estamos haciendo con respecto a nuestros vecinos, el barrio, cómo anda. Y nosotros de ser la tercera economía con menos desempleo hemos pasado a ser la primera economía con menos desempleo. Bolivia es el país con la menor tasa de desempleo en la región. Pobreza extrema. Bolivia era un país que tenía el 38% de la población en extrema pobreza medida con aquella persona que vive con menos de $1 diario en el bolsillo. Hoy hemos rebajado al 15,2% la pobreza extrema. Y cuando nos comparamos con los países de la región, porque todos hacen esfuerzo para reducir la pobreza, Bolivia es el país que más ha reducido la pobreza en 23 puntos porcentuales. Luego está Perú, Chile, en fin, todos los países que han hecho menor esfuerzo con 12, 10, 8% de reducción de la pobreza extrema respectivamente. Entonces Bolivia está mostrando que no solamente tiene resultados económicos, sino resultados sociales importantes. Pero va más allá. El índice de Gini, que nos mide la desigualdad en la distribución del ingreso. Bolivia junto con Brasil el año 2005 éramos los países peores distribuidos el ingreso, o si ustedes quieren, donde el ingreso estaba más concentrado en pocas manos. De 0,60 nuestro coeficiente de Gini hoy es 0,46, quiere decir que estamos distribuyendo mejor el ingreso en nuestro país por las políticas redistribuidoras, como ustedes han escuchado en la presentación. Y cuando nos comparamos con los países, a ver, ¿qué están haciendo los países de la región para mejorar la distribución? Porque América Latina es la región más desigual en la distribución del ingreso. Y nosotros somos, nuevamente aquí, encabezamos los resultados sociales. Bolivia es el país que más ha reducido el coeficiente de Gini entre el 2005 y el 2016, que son los datos que obtiene la CEPAL. Por lo tanto, Bolivia también está mostrando aquí un resultado importante, construyendo una sociedad más igual y más rápidamente que el resto de los otros países, porque nuevamente en los otros países todavía se continúa aplicando el modelo neoliberal. A tal punto que hemos generado un cambio drástico en la composición económica de nuestra sociedad. El 2005, 61% de la población tenía ingresos bajos, el 35% en ingresos medios y el resto de la sociedad estaba en ingresos altos, como se ve en el triángulo. Luego, de las políticas redistributivas tenemos este pentágono donde ya la base es cada vez más reducida, 34% solamente el porcentaje de la población con ingresos bajos, el grueso de la población, 62%, está en ingresos medios y el resto en ingresos altos. Por lo tanto, esto es muy importante lo que hemos logrado en tan pocos años. Hemos transformado la estructura de la sociedad, hemos sacado a más de 2 millones de personas de la pobreza y hemos mejorado el ingreso de la gran parte de la población en Bolivia, a tal punto que un estudio del Banco Mundial, antes de entrar al Banco Mundial, otro indicador también importante, la relación entre el decil más rico y el decil más pobre en nuestro país. El año 2005 la diferencia entre el 10% de los más ricos en nuestro país comparado con el 10% de los más pobres en nuestro país era de 128 veces. 128 veces. Para tenerlo claro, si el 10% más pobre en 2005 tenía €1 en el bolsillo, el 10% más rico en ese momento tenía 128 euros en el bolsillo. Esa era la diferencia. Hoy esa diferencia es apenas de 40 veces. Y eso lo hemos logrado no haciendo a los ricos pobres. Eso hemos logrado, y ese es nuestro delito político, haber hecho de que hemos enriquecido a los pobres y hemos enseñado a la oligarquía boliviana de que se puede hacer política económica favoreciendo la pobreza y manteniendo indicadores macroeconómicos estables, lo que ellos no han podido hacer en toda la vida republicana del país. A tal punto son el éxito social en nuestro país que el Banco Mundial ha hecho un estudio de todos los países en desarrollo del mundo para ver qué país ha mejorado el 40%, el ingreso más bien del 40% más pobre de su país. Y oh sorpresa, el Banco Mundial nos saca este informe que está en la página web,
donde Bolivia es el país que más ha aumentado el ingreso del 40% más pobre de su población. A nivel mundial, aquí tenemos un campeonato mundial. Hasta ese momento tenemos campeonatos sudamericanos, pero ahora ya tenemos un campeonato mundial. Bolivia lideriza el incremento de los ingresos del 40% más pobre. Posteriormente, el propio Banco Mundial ha hecho un análisis de América Latina y, por supuesto, nuevamente Bolivia lidera toda América Latina, ya no solamente Sudamérica, toda América Latina, el incrementar el ingreso del 40% más pobre en este proceso redistributivo del ingreso, ¿no? Entonces, esto es corroborado además con otras políticas sociales que en nuestro país hemos aplicado. Bolivia forma parte de 4 países desarrollados en el mundo únicos que tienen un 100% de cobertura de pensiones. Juntamente con Dinamarca, Suecia y el Reino Unido, que entró posteriormente a nosotros, Bolivia con la renta dignidad, una pensión que sale de los hidrocarburos y que se distribuye entre todos los bolivianos, es una pensión no contributiva. Somos 4 los países que tienen 100% de cobertura de pensiones para toda su población. El resto están, como ustedes pueden ver, Estados Unidos tiene 93%, los países desarrollados en promedio 89%, Brasil 86%, hay promedio de América Latina 56%, y hay países en América Latina como Honduras que tiene apenas el 8% de cobertura de pensiones de su población. Pero Bolivia está en el 100%. Adicionalmente de esto, y como corolario, yo quiero mostrar este gráfico para concluir. Todo lo que hacemos en el país y los economistas siempre nos refleja en un número, la esperanza de vida. Y en el gráfico superior ustedes pueden ver, de acuerdo a estas nuevamente cifras del Banco Mundial, que Bolivia, que todos los países han incrementado su esperanza de vida en la región. Y ahí ven Bolivia en el gráfico inferior, que es el país que más ha aumentado la esperanza de vida en la región. En 5,2 años hemos aumentado la esperanza de vida. Brasil nos sigue con 3,2, Perú 2,3, y ahí vienen todos los otros países que han aumentado en menor medida que Bolivia. Entonces, ¿esto qué significa? Que si antes un boliviano tenía una esperanza de vida de 63,5 años, el 2005, un niño que nacía en Bolivia el 2005 tiene una esperanza de vida de 63 años y medio. De acuerdo al Banco Mundial tiene 69 años ahora, y de acuerdo a la última encuesta que nosotros hacemos del Instituto Nacional de Estadística, la esperanza de vida ya es de 73 años en Bolivia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos resultados económicos y sociales se traducen en una mejor calidad de vida de los bolivianos y se traducen también en que la esperanza de vida de mi país ha aumentado sustancialmente. Yo quedo aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Son desde luego resultados espectaculares. Tenemos un cuartito de hora para que el ministro de Justicia nos explique en qué han consistido los cambios profundos también y la transformación en el ámbito de su cartera y de lo que son las reformas institucionales en el país. Por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo a los organizadores, un saludo al ministro Arce. Es realmente grato estar aquí en esta sala, en particular aquí en la Casa de América, donde estuvimos desde el año 2006 en diferentes etapas, diferentes momentos de este proceso de transformaciones importantes que ha vivido Bolivia. Esta realidad económica que tiene una directa incidencia en los resultados sociales, en la vida de la gente, en la vida de los seres humanos, en la vida de más de 10 millones de personas, cuya existencia ha sido transformada profundamente en los últimos 12, 13 años, se ha basado en algunos elementos fundamentales a los cuales yo me voy a referir a manera de tratar de entender cuáles son las bases de este cambio, de esta transformación que parecería un verdadero milagro. Un país conocido en Latinoamérica por su atraso, por su subdesarrollo, por su inestabilidad, por sus desórdenes internos, finalmente logra convertirse en una nación que crece, que se desarrolla, que se potencia
y que logra estos indicadores económicos y estas transformaciones económicas llegando a los primeros lugares en la región y en algunos casos llegando a indicadores reconocidos mundialmente. ¿Cuáles son las bases? La primera es sin duda alguna la estabilidad política. La nación boliviana ha sido caracterizada siempre por ser un país con un índice de cambio de gobiernos que, de acuerdo a datos estadísticos, no superaban a los 2 años el promedio dentro de los casi más de 190, casi 200 años de vida republicana que nosotros tenemos. Solamente para ejemplificar, inmediatamente antes al gobierno del presidente Evo, hubieron en 5 años 5 presidentes en Bolivia. En 5 años 5 presidentes, podemos recordarlo. El año 2000 era presidente el general Hugo Banzer Suárez, quien se enferma y deja el gobierno el año 2001 a Jorge Quiroga Ramírez, su vicepresidente. El año 2002, con un margen absolutamente mínimo, apenas un 20-21%, Gonzalo Sánchez de Lozada se hace del gobierno, y el año 2004, o el año 2003, fruto de una matanza, en octubre de ese año, deja el gobierno Gonzalo Sánchez de Lozada y asume Carlos Mesa, quien también por temas sociales, por el incumplimiento de una agenda comprometida, tiene que dejar el gobierno al presidente de la Corte Suprema de Justicia a mediados del año 2005. En resumen, 5 presidentes en 5 años. Una nación no puede avanzar en esos parámetros. Una nación no puede desarrollarse si no puede planificar, si no puede estructurarse, si no puede ordenarse bajo un liderazgo y bajo un gobierno único que, en el caso de Bolivia, llegó a partir del presidente Evo Morales. El presidente Evo lleva más de 13 años, estamos en 13 años y 6 meses aproximadamente, y todos estos resultados extraordinarios se han logrado conseguir en este absolutamente corto periodo de tiempo si medimos en función a la magnitud de lo que se ha conseguido en nuestro país. La clave de la transformación política en Bolivia fue indiscutiblemente la nueva constitución política del Estado. En Bolivia tuvimos 16 constituciones, una tormentosa vida constitucional, plagada de cambios, plagada de constituciones utilitarias, pragmáticas, que fueron en la mayoría de los casos copiadas de otras realidades, pero que nunca emergieron de un sentimiento de necesidad del pueblo boliviano de plasmar en un proyecto de vida, en un pacto político y social como es una constitución, sus anhelos de muchísimos años. Es así que la Constitución 17ª, la Constitución actual en Bolivia, promulgada en la ciudad del Alto por el presidente Evo Morales el 7 de febrero del año 2009, se ha convertido en un verdadero pacto social y político asumido por todos los sectores sanos de la nacionalidad boliviana, en una expresión democrática, es una Constitución profundamente democrática. Aquí podemos parangonarla de alguna manera lo que fue la Constitución española, lo que es la Constitución española del 78, fruto de un pacto, fruto de un acuerdo que permitió una gran transformación y un gran cambio político con también transformaciones sociales importantes y transformaciones económicas y jurídicas aún más importantes. La Constitución boliviana fue la primera constitución que emergió desde el sentimiento popular. Las anteriores 16 constituciones fueron siempre textos constitucionales redactados a partir de gobiernos dictatoriales en la gran mayoría, que para legitimar sus gobiernos convocaban un congreso, una asamblea constituyente y aprobaban una constitución, reitero, no ideologizada, utilitaria, pragmática, una constitución que en la mayoría de los casos era copia de otros textos constitucionales, lo que la hacía una constitución formal pero no real, no se reflejaba la verdadera realidad de la nación boliviana. Esta constitución fue construida por el pueblo, fue peleada por el pueblo, y aquí podemos hablar de un verdadero, llamamos los abogados constitucionalistas, poder constituyente que se formó a partir de las expresiones sociales que clamaron durante muchos años un cambio y una transformación profunda que finalmente llegó de la mano del presidente Evo Morales. La Constitución boliviana fue la primera en ser redactada por una asamblea constituyente especialmente conformada para efecto. La Constitución boliviana fue la primera en ser aprobada mediante un referéndum constitucional, algo que nunca se había dado en Bolivia y algo que por supuesto ha cambiado definitivamente. En el futuro es impensable pensar que haya constituciones que sean aprobadas por otros mecanismos que sea el propio voto popular. Pero el tema más importante de la Constitución boliviana es
su noción de pacto. La Constitución boliviana, fruto de un acuerdo extraordinario que se llevó adelante en octubre del año 2008, ya hace más de 10 años, tiene una noción de acuerdo político. La Constitución original que provino de la Asamblea Constituyente fue alimentada por ideas y principios de la minoría, la oposición política en nuestro país, y se llegó a un gran acuerdo nacional que fue el acuerdo que marcó el desarrollo de la nación boliviana hasta el día de hoy. Podríamos hablar mucho del contenido de la Constitución, no tenemos tiempo para ello, pero obviamente ese acuerdo, ese pacto político generó varios elementos fundamentales, entre los cuales está la inclusión de vastos sectores sanos de la nacionalidad boliviana que durante toda nuestra vida republicana habían quedado al margen de la vida institucional, de la vida política, de la vida económica del país. Bolivia hoy es una nación absolutamente inclusiva. La fotografía que nosotros tenemos, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional es la foto cabal de lo que ocurre, de lo que está formada la nacionalidad boliviana. Los pueblos indígenas, las naciones originarias, dueños ancestrales y legítimos del territorio boliviano que fue abruptamente interrumpido en su desarrollo y en su crecimiento hace 500 años, fueron restituidos en su dignidad, en sus idiomas, en sus valores, en su cultura, y hoy vivimos en un Estado plurinacional, es el nombre que tiene Bolivia, el Estado plurinacional de Bolivia, con un vasto reconocimiento de los pueblos indígenas y las naciones originarias, que obviamente han, reitero, pasado a formar parte de la vida institucional, de la vida política, de la vida económica y de la vida social de la nación boliviana. En Bolivia, el proceso de transformaciones que se vivió dio lugar a una gran estabilidad social. Nuestro país, como muchos países de la región, hace algunos años era un país marcado constantemente por las inestabilidades, los enfrentamientos entre diferentes sectores, la pugna y la lucha interna por diferentes razones. En Bolivia teníamos un problema incluso regional. Teníamos una parte de la nación boliviana que estaba propensa, podemos decir así, alentada por algunos sectores absolutamente minoritarios, a buscar un cambio profundo, incluso el quebrantamiento de la unidad de la nación boliviana. En Bolivia hace 15 años se hablaba de la posibilidad de una extensión del país, de un rompimiento de la estructura geográfica de la nación. Y esa situación ha quedado totalmente superada, es uno de los resultados de la Constitución boliviana. Hoy los sectores que en algún momento, o de las regiones que en algún momento dijeron que no se encontraban a gusto dentro de la nación boliviana, motivadas, reitero, por algunos líderes marginales, son los sectores más tranquilos y más felices de estar en el crecimiento y en el desarrollo que hoy una nación unida finalmente tiene. Y ese es uno de los grandes avances que se ha logrado. El regionalismo en nuestro país prácticamente es una categoría histórica, algo que ha pasado, y hoy la nación boliviana se encuentra profundamente unida con una visión hacia futuro verdaderamente extraordinaria. En Bolivia las diferencias sociales entre los más ricos y los más pobres, ya lo ha explicado extraordinariamente bien el ministro de Economía, se han cerrado grandemente. Hoy la nación boliviana es una nación que mantiene márgenes de igualdad social, de crecimiento, de estabilidad y de desarrollo, que son dignos obviamente de los estados sociales y democráticos de derecho, como se los llama comúnmente dentro de la academia. En Bolivia se está construyendo un verdadero Estado social. Ese ensanchamiento que hemos visto de la clase media, el ingreso de vastos sectores de las clases populares, antes desposeídas, que vivían en extrema pobreza, a sectores de ingresos medios, a la clase media, es el mayor indicador del cierre de los abismos y las diferencias sociales que eran característica fundamental de una nación que ocupaba los últimos lugares de crecimiento y desarrollo y que hoy se convierte, por supuesto, en un ejemplo a seguir en la región. Toda esta estabilidad política, esta estabilidad constitucional, este nuevo pacto social y político concentrado en la Constitución, esta estabilidad social que hoy tiene la nación boliviana, libre de situaciones que afecten su desarrollo y su crecimiento, ha dado como resultado, y es la base fundamental de esa estabilidad económica, de ese verdadero milagro, yo le llamaría. Presidente Evo no le gusta que hablemos del término milagro porque no es un milagro, es en base al trabajo, al desarrollo, no ha caído nada del cielo,
ha sido todo planificado, y aquí está uno de los hombres que ha planificado este desarrollo económico extraordinario. Es resultado del trabajo, pero tiene características tan grandes que a veces parecen milagrosas. Se ha basado sobre la construcción de una base política, de una estabilidad política, de una lógica de igualdad, de una lógica de reconocimiento que solamente un presidente indígena, el primer presidente indígena de Bolivia y del mundo, podía haber logrado a partir de su propia experiencia. Yo quiero aprovechar los minutos que me quedan, ser respetuoso con el tiempo, para referirme a un tema fundamental que es importante mencionarlo acá. Yo cuando vine el año 2006 a una primera conferencia aquí en España, teníamos una suerte de desconfianza. Recuerdo muy bien, estaba el PSOE en el ejercicio del gobierno, y había una cierta desconfianza de diferentes sectores empresariales sobre la seguridad jurídica que ofrecía el Estado boliviano. Y bueno, después de 14 años casi, 13 años, yo creo que podemos hablar con alguna propiedad de qué es lo que ha pasado. Nuestro modelo tiene una gran implicancia jurídica sobre lo que comúnmente se manejó con el nombre de seguridad jurídica. Cuando Bolivia quiso hacer grandes transformaciones económicas y los sectores sociales pidieron a los gobernantes de ese entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, ya antes al expresidente Hugo Banzer Suárez, al expresidente Jorge Quiroga Ramírez, nacionalización, recuperación de los sectores de la economía, el discurso fue un discurso uniforme, un discurso de terror, un discurso de miedo, mediante el cual se le decía: nosotros no podemos afectar la sagrada inversión extranjera. La inversión extranjera, fruto del consenso de Washington y de la lógica de protección del capital transnacional como la base del desarrollo, es absolutamente sagrada y es intocable. Y ese fue el miedo que provocó que algunos gobernantes prefieran reprimir a su pueblo en lugar de generar mejores condiciones de vida para el mismo. El presidente Evo tuvo una actitud diferente, con la dignidad de un hombre extraído de lo más humilde, de los sectores más nobles y sanos de la nacionalidad boliviana. Habló con firmeza y tomó decisiones con firmeza y determinación, pero las hicimos siempre cumpliendo el derecho internacional. Bolivia tiene esta realidad económica que le ha mostrado el ministro Luis Arce, siendo el país que más ha nacionalizado, siendo el país que más beneficios ha obtenido de la nacionalización y siendo el país que menos conflictos legales tiene. Bolivia hoy en día es una nación que ofrece las mejores y mayores garantías a la inversión extranjera, pero a la inversión de la buena. No queremos empresas que vengan, como van algunas empresas malas, a algunos países africanos, sabiendo de su inestabilidad, de su falta de crecimiento, como aves de rapiña, rápidamente enriquecerse o a beneficiarse o a darnos un trato diferenciado, no un trato acorde con la dignidad de una nación con estabilidad y crecimiento, como es ahora Bolivia, un lugar que se ha ganado en base a su esfuerzo y su sacrificio. Las empresas que quieran invertir sanamente, correctamente y ganar dinero, porque nosotros entendemos que esa es la razón de la existencia de una empresa, son bienvenidas en Bolivia. En Bolivia las tratamos con dignidad, les ofrecemos toda la seguridad jurídica de un trato justo, igualitario, pero sepan también que viene en un Estado digno, un Estado soberano, que así como asegura seguridad jurídica para las inversiones, también asegura seguridad jurídica para su crecimiento, para su desarrollo, para su propio bienestar. En Bolivia estamos construyendo un verdadero Estado social, decíamos, un Estado de equilibrio, un Estado de igualdad, un Estado de razonabilidad, un Estado que en lo económico genera excedentes económicos y redistribuye bajo políticas sociales esos excedentes económicos. Es el Estado socialdemócrata que se había formado aquí en España y que se desarrolló con tanto éxito. Y como Estado digno y soberano tenemos el derecho de hacerlo en beneficio de quienes más lo necesitan. Un indicador que ha mencionado el ministro Arce, pero que a veces es necesario desgajarlo un poquito y explicarlo de mejor manera, es el indicador de la eliminación de la extrema pobreza. Lo ha explicado el ministro, en Bolivia se ha reducido la extrema pobreza del 38% al 15%. 23 puntos porcentuales de extrema pobreza han desaparecido. 23 puntos porcentuales en una población de 10 millones de habitantes son 2.300.000 personas que hace 15 años se iban a dormir con hambre, que no tenían los elementos suficientes para satisfacer sus necesidades alimenticias, porque esos son los indicadores de Naciones Unidas de la extrema pobreza.
y hoy esa gente vive en mínimas condiciones de razonabilidad económica. Ese es el objetivo supremo. Nuestro objetivo principal, llegar al 2025 con un solo dígito o quizá menos de un 5%. Todo Estado anhela tener cero, es difícil, lo entendemos, pero reducir aún más a menos de un dígito, menos de un 5% la extrema pobreza. Ese es el objetivo final de una nación que después de 180 años de vida caótica, de ocupar los últimos lugares en crecimiento, en desarrollo, en estabilidad, finalmente ha encontrado un camino, ha encontrado una ruta para construir una realidad diferente y con mucho orgullo lo decimos, se ha convertido en un ejemplo a seguir enclavada en el corazón de América del Sur. Yo soy respetuoso de la hora, así que me quedo ahí y les agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Tenemos ahora tiempo para algunas preguntas. Se han distribuido unas tarjetitas. Si quieren hacerle llegar a los invitados preguntas, identificándose, por favor. O incluso hoy, que tenemos un poco de apuro con el tiempo, a lo mejor podríamos eliminar la tradición y hacer las preguntas de viva voz, si es que hay alguna. Yo me quería aprovechar de mi situación para hacer una pregunta genérica a ambos ministros. Esta historia de éxito, evidente historia de éxito por los resultados que han mostrado y por los datos avalados por las instituciones internacionales, ¿es exportable de alguna manera? Yo me imagino que les llaman sus colegas de otros países vecinos para pedir consejo, tal vez. Hay países digamos, ideológicamente amigos o próximos que están pasando dificultades muy grandes. El éxito de Bolivia se debe ¿el éxito de Bolivia es explicable por las circunstancias únicas de Bolivia o es un método, un sistema, digamos, un proceso que se puede exportar? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, hay cosas que ya se están exportando de Bolivia, ¿no? Hemos sacado varios programas agropecuarios, por ejemplo, el PAR, el Programa de Alianzas Rurales, que el Banco Mundial lo ha hecho suyo y lo está difundiendo por varios países de la región. El tema de pensiones, que hay varios países que nos han visitado, porque Bolivia es pionero en la reforma de pensiones en la región. Hoy está de moda el tema de pensiones, inclusive he visto acá en los medios, es un tema que preocupa. Nosotros lo hemos resuelto, ese problema, haciendo un intermedio entre el Estado, el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual. Hemos hecho un mixto y hemos conformado un fondo solidario que hoy Centroamérica especialmente, que está entrando en reformas de pensiones, y es un tema que se está discutiendo, lo están viendo. Es decir, hay varias cosas de lo que hemos hecho en Bolivia que se están mirando para ver la aplicabilidad que tendría en otros países. Y por supuesto, cuando el ministro de Economía va a las reuniones del Banco Mundial, del Fondo Monetario, tenemos un auditorio muy extenso de países africanos, especialmente, que siempre nos escuchan, que siempre quieren saber cómo está Bolivia, cómo está haciendo, porque son países que tienen similitudes. Primero, tienen recursos naturales. Segundo, hay pobreza extrema. Entonces, están mirando lo que hace Bolivia como un ejemplo y, evidentemente, ellos decidirán qué parte de nuestro modelo puede ser aplicado particularmente para cada realidad. Pero lo cierto es que, en el entendido de que hay países que tienen estos recursos naturales y hay la posibilidad de redistribuir los ingresos de los recursos naturales e industrializarlos en la población, yo creo que es replicable nuestro modelo. Varias preguntas llegan en relación con la renovación del liderazgo del presidente Evo Morales. Bueno, Daniel Herrero, si no leo mal, compañero de la agencia Europa Press, pregunta en concreto: ¿ha antepuesto Bolivia la estabilidad política a la necesaria renovación del liderazgo, apostando de nuevo por Morales como candidato electoral? ¿Puede haber una Bolivia como la de hoy sin Evo Morales? Muchas gracias. Sobre lo exportable del modelo, yo quiero contarles de que el proceso constituyente boliviano
empezó antes del proceso constituyente ecuatoriano y terminó después del proceso constituyente ecuatoriano. Es decir, Ecuador tuvo una vía más rápida, empezó después que nosotros y terminó antes que nosotros. Y ustedes han debido escuchar que en el Ecuador se habla, por ejemplo, del buen vivir, que es un concepto abstracto que se ha basado en el vivir bien, que fue un concepto fundamental de la Constitución boliviana. Bolivia, una nación que siempre tuvo legislación derivada, que siempre copió las leyes de otros países, que siempre siguió otros ejemplos, ahora también en materia política y en materia constitucional se ha convertido en un ejemplo a seguir. Yo he estado en la Universidad de Valencia, en España, hace un par de años, en un seminario muy importante donde había un gran interés sobre el modelo constitucional boliviano, principalmente en lo que es referido al sistema de un Estado plurinacional, la organización de un Estado plurinacional, cómo puede convivir una nación teniendo sociológicamente en su interior a diferentes nacionalidades en el entendido sociológico de esta nación, un conglomerado humano que tiene características similares, que tiene un pasado común, que tiene un futuro que lo une y que tiene determinadas características que pretende mantener y desarrollar en el futuro. Es un concepto nuevo. Un grupo de constitucionalistas bolivianos, también con algunos profesores de la Universidad de Valencia, desarrollamos incluso la posibilidad de una corriente constitucional propia, el constitucionalismo social comunitario plurinacional de Bolivia. Por lo tanto, hemos pasado a ser un país que siempre copiaba de otras realidades a poder construir teorías propias que incluso han servido y pueden seguir sirviendo de base para otras transformaciones en otras partes del mundo. Respecto a la segunda pregunta, muy interesante, la renovación del presidente Evo. Bolivia es un país profundamente democrático. En el pasado no se elegía al presidente y al vicepresidente directamente, y ese era uno de los grandes problemas de las constituciones pasadas en nuestro país, lo que nos llevó en algún momento a pensar que Bolivia vivía en un sistema presidencialista parlamentarizado. Si ninguna de las candidaturas para presidente obtenía el 50% más uno, no es que había una segunda vuelta electoral como en la mayoría de los países, sino es que esa elección se llevaba al Congreso, y en el Congreso tenían que formarse acuerdos políticos para elegir a un presidente y un vicepresidente. Y esto generó situaciones verdaderamente complejas, como la presidencia de Jaime Paz Zamora el año 1989, que llegó a ejercer la presidencia habiendo obtenido el tercer lugar en la votación nominal en nuestro país. Esa situación ha cambiado y hoy con la nueva Constitución tenemos primera vuelta y segunda vuelta si es que ninguno de los candidatos obtiene más del 50% más uno de los votos. El presidente Evo ha obtenido una primera victoria con el 53% de los votos el año 2005, a lo que no había ocurrido desde que volvimos a la institucionalidad democrática el 10 de octubre del año 1982. Lo máximo que había logrado un candidato a la presidencia fue 33% y ninguno se había acercado ni siquiera al 40%, menos al 50%. El primer resultado electoral del presidente Evo es un resultado absolutamente victorioso que rompe este esquema de democracia casi parlamentarizada, como se llamó en Bolivia, porque él obtiene una mayoría absoluta con el 53.7% de los votos. En la siguiente elección, el año 2009, obtiene 64% de los votos. En la siguiente elección, el año 2014, obtiene el 61.3% de los votos. En un referéndum revocatorio propiciado por el propio presidente Evo cuando habían tensiones que amenazaban destruir la integración del país, la estabilidad de la nación, el 10 de agosto del año 2008 obtuvo 67%. Y estamos próximos a vivir una elección en el 20 de octubre de este año, en la que finalmente será el pueblo boliviano el que con su voto, con su decisión, califique la continuidad o no del presidente Evo Morales, como debe ser siempre en democracia, en base a la sagrada voluntad popular. Es solamente una muestra de cómo, podríamos hablar muchísimo de cómo ha cambiado la democracia en nuestro país, no solamente la democracia formal, representativa, la que conocemos todos, sino otras formas de democracia que han sido incorporadas en la Constitución, pero en cuanto a la elección del presidente Evo, es una decisión que está en manos del pueblo, con características absolutamente democráticas y bueno, finalmente será el pueblo el que defina la continuidad de este proceso de transformación, de superación y grandeza de la nación boliviana o finalmente el cambio de un modelo, el cambio de una política. Todo está, reitero, en manos de la voluntad popular.
que es lo más democrático que puede haber, aún en condiciones formales. Hay otro bloque, diría, de preguntas y va a ser el último ya, porque creo que el tiempo se nos agota, que tienen que ver con su cartera, ministro. Nos pregunta Purificación Pujol, abogado, ¿cómo se garantiza la seguridad jurídica de las inversiones? Y en una doble pregunta también, ¿cómo se garantiza la transparencia en las actuaciones judiciales? Y a propósito del Poder Judicial, yo quería añadir una pregunta también sobre cómo ha funcionado el sistema de elección popular de los jueces, que es algo muy singular. También no hay nada parecido en el mundo. Muchas gracias. En primero, las inversiones en Bolivia están garantizadas por una doble vía. Primero, por el derecho interno. Fruto de lo que ocurrió hace algunas décadas, lo que se llamó el Consenso de Washington, se entendió que los estados no pueden ofrecer garantías a las empresas nacionales de otros estados. Y ahí surgió una lógica de creación y desarrollo de los famosos tratados bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones, que no tenían nada de recíproca porque obviamente, y esto lo ha vivido también España recientemente, han sido mecanismos muchas veces de abuso de algunas empresas en contra de los estados. Nosotros hemos sido respetuosos de ese régimen y lo seguimos teniendo ese régimen. Los tratados bilaterales, 22 que firmó Bolivia, son tratados bilaterales de inversión que tienen cláusulas de ultraactividad y hasta el día de hoy seguimos teniendo soluciones amistosas. Bolivia no ha tenido mayores conflictos legales porque siempre ha cumplido el derecho internacional. Todo esto se ha logrado además respetando y valorando el derecho internacional, por lo tanto hemos respetado ese sistema. Tenemos el derecho interno, que está en un proceso de profundas transformaciones. La justicia en nuestro país es una de las áreas pendientes y la decisión del presidente Evo en los últimos años ha sido volcar toda nuestra atención hacia la reforma de justicia. Estamos trabajando profundamente en ello, una reforma basada en nuevas normas, normas extraídas de nuestra realidad, basada en una nueva cualificación de los jueces, basada además en mayor tecnología, mayor infraestructura y mayor desarrollo para la administración de justicia en el país. Llevamos 2 años en esto con grandes avances y esperamos en un par de años más concluir esta fase importante de la reforma, porque obviamente la justicia es un servicio público fundamental tan importante como la salud, la educación, sin el cual por supuesto no se puede vivir. Sin embargo, adicionalmente, Bolivia lidera un grupo de construcción de nuevos sistemas de protección internacional de inversiones. Más allá del derecho interno y más allá de respetar las cláusulas de ultraactividad de los tratados que aún existen, Bolivia está promoviendo y desarrollando con éxito en la región, y esperemos que se pueda eso generalizar, un nuevo modelo de tratados bilaterales de inversión y de mecanismos que busquen con justicia y con igualdad proteger la inversión y darle al inversionista el reconocimiento cuando éste obviamente lo requiera en cánones de justicia, en cánones de equidad. Y cierro con la elección de jueces. Bolivia, como muchos otros países de la región, siempre tuvo un sistema judicial sometido al poder político. Y hemos visto lo que está pasando hoy día. Hay sistemas judiciales que en algunos casos se han convertido en sistemas judiciales de persecución de los actores políticos. Hay que ver lo que está pasando en la región, lo que está pasando en muchos países, donde se instrumentaliza y se utiliza la justicia para otros fines, para fines políticos. La idea central, y recuerdo muy bien que en esta sala yo defendí este planteamiento y este cambio constitucional que se ha planteado en base a la elección popular. La idea del constituyente boliviano para alejar a la justicia de la actividad política y darle total independencia fue la elección directa y democrática mediante voto popular de las máximas autoridades de la justicia. Algo, como usted decía, inédito, que nunca lo había hecho, somos el primer país en el mundo en hacerlo y los resultados aún están en evaluación. Hemos tenido una primera experiencia, no con los resultados que quisiéramos, y hemos tenido una segunda experiencia, un segundo grupo que ha sido posesionado aproximadamente hace un año. Entendemos ahora sí ya con muy buenos resultados. Hay que esperar todavía, yo creo, unos años más para en definitiva calificar si este experimento boliviano para la elección de autoridades judiciales funciona o no. Si funciona, como lo dije aquí mismo en esta sala hace
casi 10 años, será seguramente otro ejemplo a seguir. Y si no funciona, obviamente tendremos que nosotros volver sobre nuestros pasos y buscar otro mecanismo, que es una tarea constante de los países, para elegir a jueces que sean verdaderamente independientes. Hasta el momento estamos en evaluación. Es difícil y complicado a veces que un magistrado sea electo por el voto. Tiene cierta cantidad de gente que lo ha apoyado, que ha hecho campaña por él, que ha votado por él, que con un sentido natural a veces le puede generar una inclinación hacia esas personas. Y eso no puede ocurrir con un magistrado. Un magistrado tiene que ser totalmente independiente, tiene que estar sometido solamente a las leyes, a la Constitución y a su sana crítica para administrar justicia. Ese es un punto que hemos visto. Otro de los elementos es que algunas autoridades judiciales muy preparadas han convivido con algunas autoridades que no fueron elegidas necesariamente por su capacidad. Sin embargo, les reitero, es un proceso en construcción. El derecho es una ciencia, y así como la ciencia médica experimenta determinadas situaciones, muchas favorables y otras no, la ciencia del derecho en Bolivia está experimentando un mecanismo cuyo resultado todavía no lo podemos adelantar, pero que si finalmente funciona será un ejemplo a seguir seguramente en otros países de la región. Sí, tenemos una prioridad concentrarnos en la administración de justicia. Se han aprobado nuevos códigos en el país, se está renovando todo el sistema judicial y reiteramos nuestro compromiso de atender esta que aún es una tarea pendiente para el bienestar del pueblo boliviano. Pues muchísimas gracias, ministros, muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido, y esperemos que la historia de éxito de Bolivia continúe.